Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy impactante, sobre un horrible matrimonio, infidelidades, salud mental y cómo una madre intentó curar a su hijo de su homosexualidad, ocupándose ella misma literalmente del asunto de maneras horribles, y este caso tuvo un desenlace fatal. Es el caso de Barbara Bakeland. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con este caso. Barbara Dolly Bakeland nació el 28 de septiembre de 1921 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Su madre se llamaba Nini y su padre Frank Dolly. Eran una familia de clase media alta y vivían acomodados económicamente. Por lo que se sabe, Bárbara tuvo una infancia común. También se sabe que sus padres, Nini y Frank, habían tenido problemas de salud mental ambos. Nini sufría de ataques de pánico severos y cuando Bárbara tenía 11 años, en 1933, su padre Frank se encerró en el garaje, encendió su coche y se intoxicó con monóxido de carbono procedente del tubo de escape de su coche, quitándose la vida. Antes de su muerte había perdido todo el dinero de la familia en la caída del mercado de valores de ese año, por lo que quizá este fue un detonante. Nini y Bárbara decidieron empezar de cero y se mudaron a Nueva York. Ahí se instalaron en la habitación de un hotel llamado The Del Monaco Hotel, que es un hotel muy popular y prestigioso, al menos en esa época. Todavía lo es un hotel conocido, ya que un dato curioso es que Donald Trump compró este hotel en el año 2001 y le cambió el nombre, por lo que ahora se llama The Trump Park Avenue. Bárbara comenzó a ir a terapia tras el suicidio de su padre porque desarrolló problemas psicológicos. Enseguida se acostumbró al estilo de vida de Manhattan, era una adolescente en esa época, comenzó a ir a fiestas donde había mucho alcohol y drogas, por lo que desde que entró a la adolescencia estuvo expuesta a este tipo de estilo de vida. Se convirtió en una chica súper popular en Manhattan, era muy bonita y sociable y comenzó a conseguir trabajos como modelo. La describieron como una chica muy ambiciosa, le encantaban los lujos, el dinero, la gente con dinero, rodearse de gente de la alta sociedad y el estilo de vida de Nueva York. Cuando cumplió 20 años dio el boom como modelo y se convirtió en una modelo muy exitosa. Aparecía en la revista Vogue, Harper's Bazaar, etc. Pasó a ser nombrada una de las 10 chicas más hermosas de Nueva York y ella estaba feliz con su estilo de vida, pero tenía un sueño en específico y era terminar en Hollywood, ser actriz, ser una estrella de cine. Se movía en ambientes de la élite de Nueva York, acudía a las mejores fiestas de la gente con más dinero y hacía bastantes contactos. En esa época tenía muchísimos pretendientes, ya que era una de las 10 chicas más guapas de Nueva York, pero ella era muy exigente con los hombres. Quería a alguien con mucho dinero. Tuvo una aventura con un hombre llamado John Jacob Astor VI, quien provenía de una familia muy rica de Nueva York, y se rumoreaba que él quería casarse con ella, pero que a ella no le interesaba casarse con él porque aspiraba a más. Y eso que este chico venía de una familia muy rica. Bárbara fue a muchas audiciones para perseguir su sueño de ser actriz, pero nunca la cogieron para ningún papel. Durante una prueba conoció a una chica quien también era aspirante a actriz, llamada Cornelia Bakeland. Se hicieron muy amigas y Cornelia le presentó a Bárbara a su hermano, llamado Brooks Bakeland. Cuando se conocieron enseguida conectaron. Brooks y Bárbara tenían muchas cosas en común. Los dos crecieron con el mismo estilo de vida, con lujos, y eran algo similares. Y Bárbara enseguida se sintió muy atraída por él. Brooks y Cornelia eran nietos de un hombre llamado Leon Bakeland, que fue el inventor de la baquelita. La baquelita fue la primera sustancia plástica totalmente sintética, creada en 1907, así que Brooks venía de una familia muy
muy rica, de las más adineradas en ese momento de Nueva York. Brooks había estado estudiando para obtener un doctorado en física, pero abandonó los estudios porque decidió que quería ser escritor. Ambos empezaron a viajar durante los siguientes meses, viajaron a muchísimos lugares y un año después se casaron en 1944 en California. Se casaron porque Barbara le dijo a Brooks que estaba embarazada y era mentira. Una vez casados, Barbara le dijo a Brooks que le había mentido, que en realidad no estaba embarazada, y para Brooks fue súper decepcionante que la chica con la que había conectado tanto, que se llevaban tan bien, habían viajado y pasado muchos meses juntos, le había mentido sobre estar embarazada para que se casara lo antes posible. Y a pesar de esto, él decidió perdonar esta mentira y continuar su matrimonio. Barbara quiso que Brooks tuviera que casarse con ella porque él provenía de una familia muy rica, como he dicho, y a ella le interesaba eso. Ella quería seguir teniendo el estilo de vida que había tenido hasta el momento, lujoso, dinero, rodearse de gente de alta sociedad, y con él podía hacerlo. Y aparte supongo que le quería. Y claro, en esa época estar embarazada antes del matrimonio, pues como que no. Así que con esta mentira Brooks se vio obligado a casarse con ella. Juntos se compraron y se mudaron a un apartamento súper lujoso en el Upper East Side, Nueva York, y se rodeaban de gente muy adinerada, de celebridades de esa época de Nueva York. Organizaban cenas y tenían invitados como celebridades como Tennessee Williams y Greta Garbo. Bárbara estaba viviendo su vida soñada, pero por otro lado no estaba bien. Sufría de depresión, tenía arrebatos explosivos, ataques de ira, y en ese momento los problemas de salud mental eran un tema tabú. Si tenías ansiedad o depresión, era que estabas completamente loco, era como, ¿qué le pasa a este? Y pues si mostrabas algún síntoma así de ansiedad o depresión o lo que fuera, para los demás tenías que ser encerrado en un psiquiátrico. Muchas personas que conocían a Bárbara rápidamente salían de su vida al ver que tenía estos problemas mentales, ya que en esa época era así de escandaloso. Muchas personas no entendían por qué Bárbara actuaba como actuaba. Porque si hoy tienes un ataque de ansiedad es completamente diferente a si lo tenías en los años 40. Entonces, Bárbara y Brooks hacían amigos, pero estos enseguida salían de sus vidas, les dejaban de hablar por el comportamiento de Bárbara a partir de sus problemas de salud mental. Además, Bárbara consumía alcohol en exceso. Entonces, con sus problemas mentales y arrebatos de ira y alcoholizada, en las fiestas de la élite se comportaba de maneras que la gente decía ¿qué le pasa a esta? Y como que no se acercaban mucho a ellos, o todos empezaban chismes sobre ellos. Criticaban a Bárbara y a Brooks le criticaban por haberse casado con ella y decían espero que estos dos nunca tengan hijos porque Bárbara podría pasarle lo que tiene a sus hijos. Entonces, el matrimonio entre Bárbara y Brooks no fue bueno, perdían muchos amigos, discutían bastante por esto que le sucedía a Bárbara y además tenían ambos aventuras con otras personas, o sea, hubo infidelidad desde el principio. Tenían un matrimonio bastante horrible, pero aún así, finalmente tuvieron un hijo al que llamaron Anthony, aunque nos referiremos a él como le llamaban todos, que es Tony. Tony nació el 29 de agosto de 1946 y cuando era pequeño hacía cosas que para algunos eran descritas como perturbadoras o mostraba comportamientos extraños o poco comunes siendo un niño. Por ejemplo, cogía insectos y los diseccionaba, y no solo insectos, sino que también cuando encontraba animales muertos en la calle los cogía, se los llevaba a casa y los diseccionaba. Esto me ha recordado muchísimo a Jeffrey Dahmer. Su padre Brooks lo animaba de hecho a seguir haciéndolo porque decía que Tony tenía un talento científico. El niño, que quede claro que no mataba animales, cogía los que ya estaban muertos en la calle. Cuando creció, Tony empezó a desarrollar mucho gusto por el arte y dibujaba mucho. La cosa es que sus dibujos eran también algo extraños. No dibujaba paisajes, flores, una casa, una familia, sino que dibujaba humanos ensangrentados y cadáveres. Bárbara no pensó que pasara nada con su hijo, estaba de hecho muy orgullosa de él y decía que sus dibujos eran una obra de arte, decía que era un artista, que eso era todo. De hecho, durante las cenas que organizaban invitando amigos, Bárbara sacaba los cuadernos de dibujo de su hijo Tony y le enseñaba a todos sus invitados, les decía mirad qué dibujos, qué arte tiene mi niño, cadáveres muertos, humanos ensangrentados, esto es arte. Y de hecho les
convencía, bueno, les pedía que le compraran los dibujos y pues sus amigos lo compraban porque eran los dibujos de un niño que le hacía ilusión que se los compraran. En 1954, cuando Tony tenía 8 años, el matrimonio de Barbara y Brooks era horrible y pensaron que necesitaban un cambio, que sería mudarse. La familia solía ir de vez en cuando a Europa porque alquilaban apartamentos en París, en Italia, en Londres, hasta 1960 que compraron su propio apartamento en París y ahí se mudaron. Sin embargo, por mudarse no desaparecieron sus problemas matrimoniales, o sea, mudarse de país no significó que el matrimonio fuera mejor. Cabe destacar que Barbara y Brooks vivían del dinero de sus familias. Barbara había crecido en una familia acomodada económicamente y aunque su padre falleció, continuaron teniendo dinero y la familia de Brooks, como he dicho, era de las más ricas de Nueva York en ese momento. Entonces vivían del dinero de sus familias. En París ellos siguieron llevando el mismo estilo de vida que en Nueva York, se rodeaban de gente prestigiosa, hacían cenas, invitaban a todos sus amigos, hacían fiestas, etc. Ese mismo año, 1960, hicieron una cena como de costumbre y en esta cena acudió una chica a quien Brooks conoció que era hija de un diplomático inglés y comenzó una aventura con ella. Esta chica tenía 15 años menos que Brooks, de hecho creo que era menor de edad. Bárbara no tardó en enterarse de la aventura y Brooks le pidió el divorcio, pero ella le dijo que si se divorciaban se quitaría la vida. Ante esta amenaza, Brooks decidió continuar con su matrimonio y le puso fin a su aventura con esta hija del diplomático inglés. Y entonces, como volvían a estar mal, ¿qué tocaba? Pues mudarse. Ellos creían que al mudarse sus vidas cambiarían, irían a mejor, pero no. Esta vez entonces se mudaron a Suiza y más tarde a España. Realmente eran bastante nómadas ellos y estuvieron viviendo durante unos años entre Suiza y España, iban y venían de un lado al otro. Nunca se quedaban mucho tiempo en el mismo lugar. Y todo continuaba mal, su matrimonio continuaba mal, eran una familia muy disfuncional, siempre había peleas, infidelidades. Pasamos al año 1967 cuando Tony, el hijo, ya tenía unos 20 años. Entonces conoció a un hombre llamado Jake Cooper, quien era de Australia, pero se conocieron en España. En ese momento, Tony estaba viviendo en España y sus padres estaban viviendo en Suiza. Se conocieron, se hicieron bastante amigos y Jake introdujo a Tony a probar sustancias, sobre todo drogas alucinógenas. Como digo, eran amigos, pero parece que su relación pasó a ser romántica con el tiempo. Jake era bisexual y Tony, su familia había asumido que era heterosexual, pero no. Y al igual que el tema que hemos hablado antes sobre las enfermedades mentales en esa época, pues lo mismo pasaba por ser bisexual, homosexual, era como escandaloso. Bárbara se enteró con el tiempo de que su hijo Tony y Jake habían iniciado una relación romántica, bueno, corría el rumor, y Bárbara y Brooks no estaban dispuestos a tolerar que su hijo fuera homosexual. Así que Bárbara enseguida cogió el coche y condujo 16 horas desde Suiza hasta España para ir a buscar a su hijo de 20 años, recogerlo, llevarlo a su casa y prohibirle salir o quedar con chicos y así. Llegó a España, recogió a Tony y comenzaron a conducir hacia Suiza. Sin embargo, al llegar a la frontera de Francia, Tony se dio cuenta de que no llevaba su pasaporte. No se sabe si fue intencional que él dejó su pasaporte en España para que su madre no pudiera llevárselo a Suiza o si se dejó el pasaporte sin querer, pero la cosa es que fueron arrestados por tratar de cruzar la frontera sin pasaporte. Pero poco después fueron liberados cuando Brooks pagó para que los liberaran y entonces se fueron a Suiza. Una vez en casa, Bárbara y Brooks comenzaron a darle charlas a su hijo diciéndole: tú no eres homosexual, tú eres heterosexual y necesitas buscar una novia inmediatamente. Y poco después volvieron todos a mudarse a España y especialmente Bárbara seguía presionando a su hijo Tony para que saliera con chicas. Tony conoció a una chica en la universidad llamada Sylvie y de hecho Bárbara la invitó a vivir con ellos para intentar que su hijo empezara una relación con ella, pero las cosas no salieron como ella pensaba. Así que en ese momento estaban viviendo en la casa Brooks, Bárbara, Tony y esta chica Sylvie. Bárbara insistiendo en que Tony y Sylvie empezaron una relación, se pasaba el día así, como lanzándoles indirectas de haríais buena pareja, no sé qué. Pero quien empezó una relación con Sylvie fue
Brooks. O sea, literalmente Bárbara invitó a vivir con ellos a la que se convertiría en la amante de su marido. Bárbara terminó dándose cuenta de la aventura y trató de quitarse la vida. Las demás veces que Bárbara había amenazado con quitarse la vida o lo había intentado, Brooks había decidido enfocarse en su matrimonio con ella, dejar sus infidelidades e intentar hacer las cosas bien, pero esta vez fue diferente. Brooks quería continuar su relación con Sylvie, así que le solicitó el divorcio a Bárbara. Y se divorciaron en 1968 e inmediatamente Brooks y Sylvie se casaron y tuvieron un hijo. También mirar la diferencia de edad, porque Sylvie era compañera de universidad de Tony, el hijo de Brooks. Sin embargo, su matrimonio tampoco duró mucho, terminaron divorciándose y Brooks se casó con otra mujer que sería su tercera mujer. Bárbara cayó en una depresión profunda, pero poco después de divorciarse conoció a un hombre llamado Samuel Adams Green. Samuel Adams era un curador y director de arte, más asociado con el arte pop, con el pop art, y era amigo de hecho de Andy Warhol, conocido por ser el artista más icónico y autor del pop art. Bárbara y Adams comenzaron una relación. Tony para ese entonces seguía muy interesado en el arte, le apasionaba en realidad desde pequeño, como he dicho, y Bárbara estaba súper emocionada de haber empezado a salir con Samuel, que era un curador de arte y su hijo también estaba muy interesado en el arte. Y le emocionaba presentarlos, que compartieran su pasión, que para su hijo Samuel pudiera ser una inspiración y también que de esta manera pues se podría mejorar un poco la relación de madre e hijo, porque como podemos asumir no tenían una buena relación. Bárbara estaba constantemente presionando a su hijo a que saliera con chicas, no aceptaba que fuera homosexual, también tenían bastantes problemas por esto, discutían y Bárbara tenía depresión, por lo que el ambiente en casa no era del todo bueno. Tenían una relación bastante tensa, Tony era grosero con su madre y estaba como muy resentido, sufría también con su salud mental y de hecho Tony en esa época buscó ayuda y fue diagnosticado con esquizofrenia y tendencias paranoicas. Después de ser diagnosticado, Brooks, su padre, le prohibió ir a terapia porque sentía que era algo que no ayudaba. Bárbara llevaba yendo a terapia toda su vida y Brooks sentía que nunca le ayudó, así que le parecía que era algo que no funcionaba. Brooks se preocupaba por su hijo, pero poco a poco se fue distanciando de él y de Bárbara porque se enfocó en su nueva vida, en su nuevo matrimonio. Bárbara, por otro lado, toleraba que su hijo fuera grosero con ella, que tuvieran discusiones, que le faltara el respeto, pero lo que no toleraba era que fuera homosexual. Volviendo a Adams Samuel Green, Bárbara estaba emocionada por presentárselo a su hijo, etc., pero se decepcionó mucho cuando Adams conoció a Tony y le dijo a Bárbara: tu hijo no tiene ningún talento artístico. Tras 6 semanas de relación, Adams terminó con Bárbara, pues estaba incómodo con todas las tensiones entre Bárbara y su hijo, sus comportamientos, porque pasaban cosas como por ejemplo esta. Una noche salieron los tres a cenar y Tony de repente, o sea, estaban los tres cenando normal, hablando normal. De repente Tony se levantó, fue hacia su madre, le tiró del pelo y la tiró al suelo de la silla, la arrastró por el suelo. Bárbara se levantó tranquilamente sin decir nada y volvieron los dos a la mesa, se sentaron, hicieron como si nada. Continuaron cenando como si nada. Samuel Adams obviamente estaba como pues que no le parecía todo esto y es cuando decidió ponerle fin a la relación. Bárbara estaba muy mal. Se había divorciado de su marido, quien le había sido infiel, y se había casado con Sylvie, que ella la había traído a vivir a casa. Tenía problemas con su hijo y ahora Adams la dejaba. Cuando la dejó, ella caminó hasta su departamento en Central Park y le pidió que hablaran, pero no funcionó. Él le cerró la puerta en la cara y la relación terminó. Bárbara se centró entonces en que tenía que curar la homosexualidad de su hijo. Ellos en ese momento volvieron a vivir a Nueva York, Bárbara junto a Tony, y ella comenzó a contratar a trabajadoras sexuales, a las mejores prostitutas de Nueva York, para que fueran a su casa y se acostaran con su hijo, con la esperanza de que Tony se diera cuenta de que no era homosexual. Esto no funcionó evidentemente, así que Bárbara decidió llevar las cosas muy lejos y ocuparse literalmente ella misma del asunto.
El entorno de Bárbara comenzó a sospechar de la relación que tenía con su hijo, cuando un día les dijo: yo podría curar la homosexualidad de Tony si me lo llevara a la cama. Otro día dijo: hoy ha sido una mañana maravillosa, toda la mañana he estado acostada en la cama junto a Tony leyendo periódicos. Entonces parece que Bárbara comenzó a abusar sexualmente de su hijo para curarlo. No hay evidencias físicas de que esto sucedió, pero se dice hasta el día de hoy que sí que sucedió porque Bárbara se lo contaba abiertamente a sus amigos. En 1969 Tony ingresó a un psiquiátrico porque no estaba nada bien. Y en 1972 Bárbara y Tony necesitaban un cambio. ¿Y qué significaba un cambio en esta familia? Mudarse. Así que se mudaron a Inglaterra a un apartamento donde vivían los dos. De acuerdo al entorno de la familia, Tony estaba perdiendo el control y desconectando de la realidad. Actuaba muy paranoico, comenzó a actuar como si fuera un niño pequeño, pintaba las paredes, se sentaba en el suelo, se comportaba como un niño pequeño completamente. También comenzó a ser mucho más violento, tanto que en varias ocasiones los vecinos llamaron a la policía por las peleas que se escuchaban en el apartamento de Bárbara y Tony. A finales de 1972 estaban peleando afuera de su edificio en una calle muy transitada. Tony agarró a su madre y la empujó a la carretera y casi la atropellaron. Fue arrestado por intento de asesinato, pero Bárbara se negó a presentar cargos y finalmente él fue ingresado a otro hospital psiquiátrico. Bárbara rápidamente sacó a su hijo del psiquiátrico y se lo llevó a casa, donde contrató a un terapeuta para que fuera a su casa a tratar a su hijo. Tras unas cuantas sesiones, el terapeuta informó a Bárbara de que vio que Tony era capaz de cometer un asesinato y que sentía que ella estaba en peligro porque Tony en las sesiones le hablaba sobre querer matar a su madre. Bárbara le dijo al terapeuta que qué estaba diciendo, que estaba completamente equivocado, que su hijo nunca le haría daño, que se estaba inventando y que estaba despedido. Solo un mes después de que el terapeuta le dijera eso a Bárbara, en noviembre de 1972, Bárbara estaba preparando la cena, cuando Tony le preguntó si podía traer a un amigo a casa y ella le dijo que no. Comenzaron a discutir y Tony agarró un cuchillo y apuñaló a su madre en el pecho. Bárbara murió inmediatamente con 51 años. Tony llamó a un restaurante de comida china, pidió comida a domicilio, le llevaron la comida, cenó y después de cenar llamó a la policía y confesó, y fue arrestado y puesto bajo custodia policial. Tony había roto con la realidad en ese momento. En prisión sus familiares lo visitaban y él les preguntaba: ¿cómo está mi madre? ¿Qué tal está? ¿Está bien? O sea, es como que eran momentos en los que estaba disociado y no sabía que él había matado a su madre. En los interrogatorios a Tony y cuando sus familiares también le preguntaban, él todo lo que decía era: mi padre se fue y mi madre estaba abusando de mí e impidiendo que yo recibiera ayuda. Tony no fue a prisión, sino que fue internado a un hospital de alta seguridad durante 6 años, el hospital Broadmoor. Pasados estos 6 años, un amigo de Tony solicitó a la corte que lo liberaran y el 21 de julio de 1980 Tony salió de este hospital y se mudó a Nueva York de nuevo. Se mudó a casa de su abuela de 87 años llamada Nini. Ella era la madre de Bárbara. 6 días después de mudarse con Nini, la apuñaló 8 veces con un cuchillo, pero Nini por suerte sobrevivió. Tony dijo que trató de matar a su abuela porque ella no aprobaba que fuera homosexual y él reaccionó de esta manera. Tony fue trasladado a prisión a espera de su juicio. El día 20 de marzo de 1981, teóricamente, él tenía que salir en libertad y esperar hasta su juicio. Pero ese día no llegaron algunos documentos a tiempo o algo así y le informaron que no saldría ese día. Entonces, 30 minutos después de comunicarle esto, encontraron a Tony sin vida en su celda, con una bolsa de plástico en la cabeza. Se determinó que se quitó la vida, pero amigos y familiares cuestionan hasta el día de hoy que se quitara la vida. Samuel Adams Green salió a decir que no cree que Bárbara hubiera abusado sexualmente de su hijo, porque salió una película basada en este caso, también hay un libro basado en este caso, y en la película se ve una escena donde supuestamente Bárbara, Adam, Samuel y Tony están manteniendo relaciones los tres. Él salió públicamente a negarlo, dijo que él tuvo una relación con Bárbara, pero no con su hijo, y su hijo nunca participó en ningún acto sexual, y demandó a la productora. Entonces, esto es todo sobre este impactante caso. Dejadme en comentarios qué opináis.
¿Creéis que Bárbara abusaba sexualmente de su hijo para tratar de curarlo? Yo creo que sí lo hizo porque el entorno, los amigos de ella dijeron que creían que sí que lo hizo por los comentarios que solía soltar sobre el tema. Pero no lo sé, dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso, sobre el caso completo, porque la verdad es que es un caso muy impactante y es como que estuvo mal todo desde el principio. Desde que se inició el matrimonio de Brooks y Bárbara con una mentira, todo estuvo completamente mal. No olvidéis dejar un me gusta si os ha parecido interesante e informativo este caso y suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!